Y es mucho más agradable, porque se cierra la distorsión, volver con la moraleja de lo que vine a trascender, de vivir esa experiencia de haber trascendido ese paquete que estaba anclado en un clan. Pero eso es lo que te decía hace un rato, visto desde abajo, visto desde el plano de la biología, como mirar, ¿no?, de abajo hacia arriba. Sí. Mirar desde la pecera hacia afuera. De adentro de la pecera hacia afuera ves un vidrio. Y todo lo que te imagines del otro lado de la pecera probablemente sea distorsionado desde tu visión, desde el vidrio. Entonces, entender desde los planos biológico, emocional, neurológico, son solo 3 planos de la realidad, que tiene muchos planos. ¿Okay? Entenderlo desde el transgeneracional le aporta una lógica mucho mayor, pero sigue siendo corta. Sigue siendo una experiencia escasa. Por eso, para entender esto que te voy a decir, hace falta verlo desde acá, desde por lo menos este plano 7, es decir, cuando ya vi cuál es el pendrive que elegí. Vamos a usar este ejemplo, que últimamente está ayudando a que sea bastante didáctico. Cuando salís desde tu esencia, desde la esencia que somos todos, en realidad todos estamos en ese punto. Sí. Seguimos estando en ese punto. Todos somos ese punto. A ver si ayuda lo que digo. Habría una gran mente que cada uno le pondrá el nombre que le resuene. El gran espíritu. El gran espíritu, ¿no? El cual necesita, no sé si es el término, corregime, dividirse en varios fractales para que cada uno elija una distorsión para trascenderla y sanarla y volver a ese lugar. ¿Sería así? Es una parte así. Pero para poder hacer esa distorsión, se la va a poder comprender, incorporar, si la tomás toda como una sola distorsión, un solo trabajo de un solo ser. Bien. Y después empezás a tomar conciencia de lo que es la sincronía universal. Porque para que cuando yo salgo de ese punto donde todo está unido, donde está hiper unido todo, donde es toda una sola, ni siquiera esencia, algo mucho más fuerte, mucho más... ¿Conciencia? No. Sí. La gran conciencia, por decirlo de alguna manera, cuando partimos a hacer esta experiencia, que es la gran conciencia explicada, esto es la gran conciencia desplegada, abierta, ejerciendo sus manifestaciones. Eso es parte de esa gran conciencia, solo que en vez de estar en campo energético, está en otro modo de campo energético, que es el modo que llamamos materia. Bien. ¿Okay? Cuando salimos de ese punto, de ese no punto, porque en realidad es así, yo salgo a hacer una determinada experiencia.
Y en mi experiencia estoy solamente yo. Solo estoy yo. Es decir, la conciencia en mí, la conciencia que me da existencia y que me da vida, que le da vida a Pablo, es la que está manifestando todo lo que hay en este aparente alrededor de Pablo, porque en realidad el cuerpo parece terminar acá, sí, pero continúa ahí, continúa ahí, continúa ahí, continúa ahí, continúa ahí, continúa ahí, continúa ahí. Y continúa. Y continúa en absolutamente todo. Por eso, cuando no se tiene conciencia de la existencia, la persona se siente totalmente sola. Siempre. Y no hay manera de que deje de sentirse sola en algún lado. En ese algo me falta. Y el trascender, y esta es la finalidad de este video, una de las finalidades de este video, es hacer que la persona deje de vivir la vida desde yo estoy solo, para pasar a vivirla desde solo estoy yo. A ver, ahí estamos. Solo estoy yo. Que es una visión completamente distinta a yo estoy solo. Yo estoy solo es necesito compañía. Solo estoy yo es imposible que tenga algo que se llame compañía, porque todo y todos los que existen ante mí los estoy creando yo. Yo estoy solo me ubica en un lugar de víctima. Totalmente. Y solo estoy yo en protagonista. En creador de absolutamente todo, pero de absolutamente todo, de ese grano de arena. ¿Okay? El solo estoy yo es yo soy el creador en la tierra. Y es decir, yo soy el creador en la tierra puede ser, como lo planteábamos hace un rato en la primera parte, un modismo, una cuestión vacía, una cuestión de otra vez entrar en la distorsión de, con un nuevo grupo de afinidad que ahora se llama New Age, antes se llamaba por ahí política, o se llamaba fútbol, o se llamaba tal programa de televisión. Ahora encontré otro grupo de pertenencia, que es el New Age, o que es el espiritual. Siempre digo espiritual así porque no hay nada que no sea espiritual, pero se le llama espiritual a una parte de lo espiritual, que es la que habla de lo espiritual. Y dentro de ese grupo también no me di cuenta y entré en la distorsión de que estoy perteneciendo al grupo para no quedarme solo. Y ahí es donde puede entrar la frase yo soy el creador en un vacío estéril. La frase yo soy el creador en la tierra es para masticarla una vida, para no decir, o sea, wow, ¿cómo yo soy el creador en la tierra? Porque también es una frase que tiene tanta responsabilidad que si es tomada desde adentro de la pecera, da miedo. Si es tomada desde la existencia, es lo más trascendente e impresionante que puede concebir una experiencia humana. Es, soy el creador, ya está, soy el creador, ya está. Eso es trascender, cuando uno vive desde soy el creador, no cuando uno dice soy el creador. Como un montón, como el somos uno. Darse cuenta que uno es el creador es a la vez darse cuenta de que somos uno. Pero una cosa es vivir desde el somos uno y otra cosa es decir somos uno. Y hay que acompañar en el proceso para que quien ya lo dice, porque hay algo que le resuena adentro, que por ahí debe haber una cosa así, pase a hacerlo. Soy, vivo desde el somos uno. Ese es uno de los objetivos de Humano Puente, dejar de decir y empezar a sentir. Totalmente. Y convertirse en ese ser creador que digo ser. La idea es
tratar de acompañar desde Humano Puente, como decís vos. En mi caso, ver el modo más didáctico para que los consultores incorporen no solo la pata biológica, porque la pata biológica es una pata que es muy interesante, es muy importante porque es la que te aporta la lógica inicial de esto, pero después resulta escasa. Es decir, la biología como disparador y como soporte de los escalones siguientes. ¿Cuáles son los siguientes? El mental, el álmico y estos a su vez puentes de algo mucho más profundo que es lo espiritual. Porque al fin y al cabo toda experiencia humana tiene una finalidad espiritual, ni biológica, ni álmica, ni emocional, ni histórica. Todo es un viaje espiritual. Y en ese viaje espiritual, una escala famosa, una escala importante, una escala que se la trata y se la trabaja y aborda desde hace mucho tiempo, es la escala álmica, la escala de lo que se llama el cuarto plano. Es el plano del alma, es esa nube de Google donde las cosas están guardadas. Y es esa que ya han demostrado todas las corrientes, la psicogenealogía, el método de genosociograma de Hans Sussenberger, Abraham, Torok y todas las corrientes que se desarrollaron después, hicieron evidente la necesidad del abordaje de las emociones desde una raíz mucho más profunda, que es el reconocimiento de que el cuerpo, yo no salí chueco a mi papá y nada más, y no salí morocho como mi abuelo y nada más, sino que hay algo mucho más profundo, y es ese campo de epigenética del que hablaba hace un rato, que dice que heredé absolutamente todo de mis ancestros. La forma de ver la vida, la forma de vivirla, la forma de sentir. Ese hombre que sentía que se le venía el hambre porque su abuelo había tenido hambre. Eso hoy, que no forme parte de un abordaje, va a dar por resultado generalmente un abordaje desde nuestra mirada, porque yo no soy quien para decir lo que está bien y lo que está mal, porque al fin y al cabo lo estoy creando yo a eso, y son espejos de mí. Pero desde la mirada que considero Humano Puente, una metodología vista hasta ahí es una metodología trunca. Incompleta. Una metodología que ve al síntoma solo desde lo emocional y lo biológico está incompleta. Una metodología que lo ve desde los circuitos neurológicos hasta lo biológico está incompleta, y una metodología que ve desde el transgeneracional hasta lo biológico está incompleta, porque el transgeneracional también es una etapa intermedia de este viaje espiritual decidido y creado todo por mí, por mi ser, por cada ser que hace una experiencia. ¿Okay? Una disciplina que vibra mucho, de una manera maravillosa, con el camino Humano Puente es el Ho'oponopono. Y el Ho'oponopono, una de las personas más conocidas del Ho'oponopono es el doctor Hugh Len. ¿Okay? El doctor Hugh Len se hizo muy famoso, y eso está comprobado, lo que le sucedió, lo que hizo, y fue que estuvo al frente de un pabellón psiquiátrico como terapeuta. Yo no me acuerdo si él es psicólogo, médico, por qué es que es doctor, si es doctor en psiquiatría, doctor en medicina, pero estaba al frente de un pabellón psiquiátrico, y él tomó conciencia de que todo
es una creación propia, y al frente de ese pabellón con 70 locos empezó a decir, ellos no están locos, yo los veo locos. Y yo necesito que estén locos para la historia que tengo. Si yo me pongo a ver en mi historia y empiezo a limpiarme para que esos locos no necesiten estar ante mí, esos 70 locos no necesitan estar más locos ante mí. Y por lo tanto, o dejarán de estar locos o dejarán de estar ante mí. Se puso a trabajar simplemente con las fichas de los locos y los locos comenzaron a sanar. Y como comenzaron a sanar, terminaron cerrando ese pabellón porque ya se quedaban sin locos. ¿Sí? Él nunca trabajó con los locos. Cuando en Humano Puente las personas nos preguntan, bueno, quiero trabajar con una persona bipolar, quiero trabajar con una persona con problemas cardíacos, quiero trabajar con una persona con esquizofrenia, con psicosis, con depresión exógena. Hasta hace unos años, porque este es un camino permanente y ascendente de todos los consultores de Humano Puente, y esa red que está evolucionando en grupo hace que se genere cada vez más campo y con más fuerza. Hasta hace un tiempo, cuando todavía no había llegado Reorixins, que después voy a explicar qué es, yo lamentablemente tenía que decir, chicos, ese es el límite. O sea, si viene una persona con determinado síntoma dentro de esto que les nombré, no se lo puede tratar. ¿Por qué? Porque Hammer explica que en la reparación pasa esto, pasa aquello, no es conveniente para la persona. Y muchas corrientes biológicas comulgan con eso, es decir, están de acuerdo con eso. Pero el camino que propone Humano Puente, al ser un camino de creación propia y tomando como ejemplo lo que acabo de decir del Dr. Hugh Len, dice, ok, entonces tiene que haber una manera de trabajar síntomas que hoy ninguna corriente biológica quiere trabajar desde el abordaje espiritual que propone Humano Puente. Si no, una pata nos está faltando, y más allá de que después la encontremos, está faltando. Y finalmente, gracias a esa sinergia la encontramos. Y es que hoy, con Reorixins, y a través de un tercero cercano a la persona que tiene el síntoma, cercano al que tiene esclerosis, no, se puede trabajar tranquilamente, psicosis, esquizofrenia, bipolaridad, depresión exógena, problemas cardíacos, no trabajarlo con la persona, sino con un tercero y en Reorixins, cuando esta persona sane la historia de clan que vino a sanar la otra persona, esta persona no necesita más mostrarle a su clan ese síntoma. Esta persona sana el síntoma en el clan, ¿ok? Y esta otra persona que era la encargada de mostrar la historia en síntoma, no necesita mostrarla más. Esto explica maravillosamente el siempre soy yo. Siempre soy yo. Y acá se ve perfectamente. Y el otro no existe. De hecho, se hace siempre en las corrientes de este tipo y en Humano Puente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando trabajamos con niños. Claro. Ningún niño, a no ser que el especialista, el consultor de Humano Puente, que lo atienda, tenga una especialización de otra corriente, o porque es psicopedagoga, o porque se dedica a otra actividad, ya está acostumbrado a trabajar con niños, pero si no es de ese modo lúdico y especial, ningún consultor de Humano Puente atiende niños. Siempre trabaja con los padres y se sanan los niños. ¿Okay? El otro día en un programa de radio muy conocido, ¿no? de esas radios que están en FM, pero con repetidoras en todo el país, habían invitado a una persona, a un médico español, y él contaba un caso y decía de una mujer que a través de sonrisas a su jefe había sanado una gastritis, que es posible y que está bien, ¿no? Y él decía, yo me acuerdo de una paciente que hace 3 años vino por una gastritis y sanó, y yo decía, si supieran, no por mí, no por mí solo, sino por lo enorme que está sucediendo con los consultores de Humano Puente, que acá esas historias que nos contaba como una anécdota de hace 3 años, suceden más de 1000 por día. Acá están sucediendo más de 1000 de esas historias por día solamente en los conocidos, porque ya hay cerca de 1000 consultores de Humano Puente y hay tantos atendiendo a muchas personas por día. Hay otros que no atienden y hay otros que atienden menos, pero hay un mínimo de 1000 consultas por día. Es tan grande lo que está sucediendo a nivel de energía y es tan grande la cantidad de gente que está tomando conciencia
de que lo que sana en ella repercute en todo su clan y que eso vuelve innegable la afirmación de que el clan es una creación de uno. Total. Lo que pasa es que lo vemos todo el tiempo, pero asumirlo 100% es un trabajo muy profundo. Es decir, vengo porque mi hijo tiene bronquitis, ¿ok? El consultor ve el clima de tensión que hay en mi casa con mi pareja y las broncas que yo tengo, y cuando yo hago una descarga de eso, y cuando voy a mi historia descubro todas mis broncas, y cuando voy a la panza de mamá descubro sus broncas, y cuando voy al transgeneracional descubro que soy yacente o doble de una abuela, un abuelo cuya vida fue marcada por la injusticia y la bronca. Cuando entiendo todo eso, voy a mi casa y mi hijo no tiene más bronquitis. Y digo, uy, se curó, ¿qué pasó? Trabajé, al sumo uno le dice, qué loco esto, trabajé yo y se sanó él, y sigue la vida como si nada. Bueno, la opción que me cambió la vida fue que cuando lo vi, resolví no seguir como si nada. Claro. Es decir, cuando me preguntan, ¿qué hiciste? No, nada, no me voy a perder eso. Yo, si eso pasó, yo no me lo quiero perder. Tal cual. Entonces, cuando empezamos a andar por este camino y trabajé el primer caso con un consultante, que yo no trabajé con él, trabajé con su papá, y estaba cursando un cáncer de vejiga, y se produjo el cambio tan grande que se produjo, que se sentó en la cama, estaba canalizado, internado, todo, y cuando yo terminé de hacer la consulta con su padre, él se sentó en la cama y me llamó a su esposa y me dijo, ¿Vos qué hiciste? Porque no puede ser, está sentado en la cama, está hablando de proyectos a futuro. Y estaba totalmente inconsciente. Entonces, ahí la llamé por teléfono a Lucre y le dije, Lucre, esto está pasando, esto es así, porque si esto es así, esto va a ser mi vida, yo me voy a dedicar a esto. Y ahí fue que hicimos esto. Entonces, mi transmisión no es sobre la biología, sino sobre la biología como puente para pasar a lo álmico, como puente para pasar a lo espiritual, para llegar a la maravillosa, única y final conclusión de que todo lo que hay ante mí soy yo. Soy yo. Y lo creo yo, y solo lo puedo modificar yo, desde mi sanación, no desde mi trabajo, desde esfuerzo, lucha, síntomas, no, desde reconocer en qué patrón energético está el campo que genera esta materia. Cuando yo descubro cuál es la energía de mí que está generando esta materia, esa materia no tiene lógica en mí. Dice, ya entendí por qué estaba acá. Y deja de estar del modo que está. Empieza a estar de otro modo completamente distinto. Por eso la gente siente, ¿cómo puede ser que cambió mi esposo? ¿Cómo puede ser que cambió mi jefe? ¿Cómo puede ser que cambió mi hijo? ¿Que cambió mi hermano? ¿Que se solucionó lo del dinero? ¿Que se solucionó lo de mi casa? Y la respuesta es porque simplemente nada de eso existe más que como campo de infinitas potencialidades que te tienen que mostrar la que es acorde al código que vos estás generando. Tal cual. ¿Okay? Para cambiar ese código, Pablo, ¿hay un camino, hay una técnica, cómo se hace, cómo lo logro? Hay un camino que es muy sencillo, que es didáctico, que tiene una parte importante de responsabilidad propia, porque lo único que existe es la responsabilidad propia para sanarse y para sanar la vida en general, no solo un dolor cervical. Para sanar la vida en general hay que hacerse responsable de la vida y dejar de quejarse de que mi mamá, de que mi papá, de que de chiquito, de que esto, atrás. Todo eso es porque lo estás viendo desde la pecera, porque cuando lo ves desde la trascendencia, ahí entendés que vos creaste
a esa mamá, vos creaste a ese papá, vos creaste a esos abuelos, creaste al perro que te mordió, creaste al amigo que te pegó, creaste... A ver, perdón, ¿creaste o elegiste? Creaste. 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 Bien. Creaste. Bien. Lo que elegiste... Hay una escena de Matrix. Matrix es toda una canalización, ¿no? Pero creo que me dicen, sos un chamán moderno, vos ves Matrix, hablas del celular, pero porque hoy contamos con la posibilidad de tener cosas. Yo no encuentro mejor manera de explicar lo que es un yaciente que con el celular. Después te lo voy a explicar. Vos ya lo viste, pero lo voy a explicar. Sí, porque es interesantísimo. Hay una escena de Matrix donde Neo se reúne con la pitonisa. Sí. Nosotros a Reorixins le llamamos la pitonisa. Es decir, Reorixins es esta metodología que está presentada en otro video para quien la quiera ver o que la pueden ver en humanopuente.com.ar. Pero básicamente es el campo ancestral, ese cuarto plano, ¿okay? Ese plano 4, plano de akáshico, plano del viajero, plano de los ancestros, plano del alma, puesto ante mí, desplegado ante mí con una, podría llamarse técnica, pero es muy frío para las cuestiones espirituales hablar de técnicas, en una ceremonia totalmente relacionada con lo chamánico y con los códigos chamánicos. Se abre ese campo ancestral delante de uno, se solicitan y se enuncian también los permisos necesarios para hacer ese trabajo. Se lo hace como el gran espíritu en la tierra y no como una víctima y no como un juzgador y no como un juez. Se lo hace en nombre de quien soy el gran espíritu en la tierra y voy a hacer un trabajo con mi clan, precisamente para poner yo en coherencia las distorsiones que hay acá. Bien. ¿Ok? No para decir otra vez, ancestros, ayúdenme, denme una mano, porque eso todavía no es responsabilidad, es un paso. El conectarse con los ancestros, y guarda que esto que estoy diciendo es muy fuerte para muchas corrientes, inclusive originarias, ¿ok? Y lo sé, pero también es hora de ir por más ahí. Como hablaba el otro día con un representante, amigo, muy relacionado con toda la cultura originaria, es hora, porque me ha pasado de ir a encontrarme con chamanes en lugares sagrados y gente que maravillosa y que amo, pero que también notás que es hora de que el conocimiento ancestral y chamánico en algún aspecto, no importa si suena egoico esto, porque lo único que no puedo es mentir, es decir, hay un aspecto, hay mucho que ya es hora de llevarlo un paso más allá. Bien. No podemos darnos el lujo los americanos de seguir y los originarios en general, con el juicio al invasor, con el juicio al conquistador, con el juicio, porque siempre eso me va a poner en coherencia en mí, porque yo soy almazán, soy árabe, soy cherbetto, soy italiano, soy Pereira, soy cayupán o de ese lado, tengo ancestros huarpe, tengo ancestros que descienden de los incas, tengo ancestros árabes, tengo ancestros italianos, españoles. Entonces, mientras haya un juicio en esa, una tensión en eso, no voy a poder representar a la esencia carente de juicio. Mientras más libre de esos juicios esté, mejor representante de esa esencia soy. Entonces, volviendo a Reorixins, es un campo que abro ante mí con ese formato chamánico, en acuerdo ancestral, como representante del Gran Espíritu, para recorrer en persona la historia de cada uno de mis ancestros que están relacionados conmigo. Bien. Pero no solo para eso, sino para llevar cierre de distorsiones a mi clan. Y para tomar conciencia ahí de que yo elegí a todos esos ancestros. Pero yo los elegí porque yo los creé y los necesité para ponerlos ahí, porque si no fuera por eso, yo no podía salir nunca de ese plano, de ese punto hiperconvergente a hacer mi experiencia. En realidad vengo a ver qué es lo que ya elegí.
Bien. Ya lo elegí. Bien. Ahora vengo a ver cómo. Entonces, todo es campo y todos son instantes sagrados, Sí. pero se llama abrir el campo a lo que sucede cuando, por ejemplo, en constelaciones familiares se abre el campo. Cuando un terapeuta chamánico trabaja, abre campo, abre un espacio que está en ese momento consagrado para hacer determinada tarea, determinado trabajo, determinada toma de conciencia. En Reorixins, abrir el campo es desplegar a todo el clan en ese modo simbólico en que lo presentamos, hacer la apertura de conciencia de lo que se va a resolver, entrar con una pregunta y llevar la respuesta al consultante, que de modo fractal lo lleva al clan y, reconociéndose gran espíritu, lo devuelve al gran espíritu. ¿Okay? Eso es el modo completo de hacer el camino, desde la biología hasta el espíritu. Entender por qué creé esta biología que llamo cuerpo. Bien. Y es empezar a saludar de otra manera a la mañana, pero eso lo vamos a hacer mañana a la mañana. Bárbaro, me encantó. Hasta ahora te diría que está muy bien, porque es un paso del camino, si uno pudiera en principio reconocerse un trozo de la tierra. Porque si estoy diciendo que todo lo que hay acá soy yo, es hora de empezar a reconocer los potenciales que me aporta cada una de mis creaciones. Y si yo estoy acá viviendo con el ser más ecológico, que más alimento provee, que más sabe de naturaleza, de amor, de dar vida, y ni siquiera me comunico con él, y ese ser es la Madre Tierra, lo primero que podemos empezar a experimentar para sentirnos y reconocernos parte del todo es la unión con la Madre Tierra. Y lo primero es, reconocer que la Madre Tierra soy yo, que yo soy la Madre Tierra, que tengo la misma cantidad de agua en el cuerpo que la superficie terrestre. Somos 70% agua como la superficie terrestre. Provengo del mar, la sal de mi cuerpo es la misma sal marina. Cada mineral de mi cuerpo es mineral de la tierra. Yo tengo calcio, hierro, fósforo, de eso vamos a hablar mucho después. Por la revolución de Oligoscan que está pasando en Humano Puente, que estoy pasando personalmente, ¿no? Esa revolución interior con el segundo libro. Pero cada mineral que hay en la tierra, boro, cobre, azufre, potasio, magnesio, manganeso, todos pertenecen a la tierra, todos los tengo en el cuerpo. Es tan indiscutible que soy un trozo de la tierra, tan evidente, tan simple comprobarlo. Es un análisis de sangre, un análisis de Oligoscan, un análisis de orina. Soy la Madre Tierra viviendo la experiencia de otro modo. Entonces, si soy la Madre Tierra viviendo la experiencia de otro modo, ¿cómo es que hasta hoy no saludé a la Madre Tierra? ¿Cómo es que todos los días camino sobre ella y que me da de comer, y que si salgo a caminar por acá por Córdoba, ¿cómo? Me puedo alimentar? ¿Okay? Si sé sacar un pez del agua, puedo sacarlo y comer, puedo beber agua, puedo tomar plantas y comerlas. Me alimento de la tierra, me alimento de mí mismo. Eso es la sensación del falso afuera. Empezar a reconocer también que en realidad me estoy alimentando de mí mismo. Por eso ser coherente con la parte que ingiero de mí. ¿Qué parte de mí ingiero cuando como? Y eso es un tema muy largo porque las dietas funcionan, porque es evidente que funcionan, y porque además cada dieta es un código inconsciente. Es decir, todo alimento en el inconsciente me va a reflejar algo, así como el azúcar representa el amor en el conocimiento chamánico, y en la decodificación de los síntomas se trabaja el azúcar desde el amor y desde la energía, ¿okay? Porque el azúcar es evidente que es energía, es lo que le das a alguien para que... a las bebidas energizantes tienen mucho azúcar. Todo lo que hay en la tierra me repercute en mí, y todo lo que hay en mí repercute en la tierra. De una manera así de potente. Yo soy el creador de la tierra. Por lo tanto, el cómo esté yo va hacia la tierra. Y cuando miro la tierra digo, qué horror lo que pasa acá con las guerras de siempre, con los que siempre están en un país o en otro haciendo guerras. Y si empiezo a mirar que todo eso es responsabilidad mía y de mi sanación interior,
voy a tener una enorme resistencia Sí. al principio, decir, no, eso Está. lo tienen que arreglar ellos. Y después voy a pensar y a sentir y a reconocer, ellos no existen, Tal cual. todo es una responsabilidad mía. Voy a darme cuenta que no tengo mayor posibilidad de resolver todas las guerras del mundo sanándome. Y solamente sanándome. No hay, Excelente. No hay otro camino. no hay otro camino más fácil, por lo Ujú. menos. Porque si no sonaría muy condenatorio, Ujú. pero es el camino más fácil. Aunque parezca muy difícil, Sí, sí, es sí. el más fácil. Y ese sanarse tiene que ver con las 3 R's tan famosas, el Sí. recordar, revivir y reparar. Sí, tal cual. Es un camino excelente. Porque si lo que me muestra la biología es mostrarme el conflicto. Ujú. Pero mostrarme el conflicto a nivel profundo, la biología me muestra el conflicto que no vi en mi entorno, que no vi en la realidad. En este momento estoy ante mi conflicto. Sí. Yo en este momento estoy viendo un mundo donde en mi inconsciente algo me está impactando Ujú. en mi mirada distorsionada, por mi mirada distorsionada. Sí. Y esa mirada está distorsionada por lo que pasó en mi clan. Está. Y a ese clan lo elegí yo porque es el mejor lugar para venir a vivir esta mirada distorsionada que tengo. Si no, no lo puedo hacer. Está. Entonces, desde lo que se hace habitualmente en muchas corrientes, se toma el mensaje del cuerpo Sí. y se va a ver en la historia de la persona, en la historia de la panza de mamá y en el transgeneracional, por qué estoy viendo eso como lo estoy viendo. Es decir, recordé, Sí. conecté que no solo esto que me pasa ahora, por ejemplo, ahora como un tomate y me lloran los ojos Sí. y me duele la cabeza y se me eriza Sí. tengo una Erupción. urticaria, Sí. una erupción. ¿Ok? Y empiezo por recordar, a ver, ¿qué pasó la vez anterior que comí tomate? Fue cuando me llamaron por teléfono para decirme que mi padrino tan querido se murió. Está. Por ejemplo. Entonces ahora como tomate y Ah. siento todas estas cosas que siento porque lo viví de ese modo. Sí. Pero si uno se metiera en la historia terrible que lo vivió tan fuerte, esto de que el padrino se le haya muerto, es porque seguramente en los ciclos de esa historia va a encontrar que se murió o se alejó otra persona. Si acá tenías 40 años, por ejemplo, a los 20 Sí. se alejó a alguien que era como un padre para mí. A los 10 se murió mi abuelo, que se llamaba parecido a mi padrino, o que Sí. tenía las fechas de nacimiento cruzadas. Eso lo voy a volver a explicar después. A los 5, mi mamá y mi papá se pelearon y mi papá se fue. Sí. Entonces ahí me agarré de mi padrino. Y antes, cuando estaba en la panza de mamá, a mamá se le murió su papá. Ahí está. Entonces yo aprendí en la panza de mamá que necesitaba que alguien muera para vivir. Porque cuando yo estaba en la panza de mamá, alguien murió y mis células se siguieron multiplicando. Ahí está. Y mi inconsciente biológico tomó la gran moraleja de decir, ¿se murió alguien y las células continuaron con vida y se siguieron reproduciendo? Sí, bueno, la naturaleza se rige por estadísticas. Esta persona necesita muertes de padres reales o simbólicos para vivir. Bien. Entonces algo programado de la panza de mamá para repetir esa experiencia a lo largo de mi vida y se muere este, se muere este, se muere este, se muere. Ahí sigo recordando, gracias al Sí. tomate, Sí. gracias a una hinchazón de Sí. tomate. Opción 1, me tomo un antialérgico. Ahí está. Se terminó el tomate. Sí. Y a partir de ahí no puedo comer más tomate. Bien. ¿Mi vida va a continuar? Sí, Sí. va a continuar. Todo va a estar bárbaro, ¿ok? Pero no aprendí nada del tomate. Opción 2, ya aprendí todo esto. Sí. Recordé. Sí. Y puedo seguir recordando. Y llegar a que, claro, esta panza de mamá es ideal porque resulta que me acabo de dar cuenta que me llamo Alberto, como mi abuelo Alberto, cuyo padre, es decir, mi bisabuelo, se murió cuando mi abuelo Alberto tenía 2 años. Entonces, como mi abuelo Alberto vivió esa emoción y no la pudo superar, Ahí está. quedó para que alguien la resolviera. ¿Quién es el mejor indicado para resolverla? El siguiente del clan que se llame Alberto. Llegué yo, Albertito, y me dijeron, Bien.
En el cuarto plano, cuando pasé con mi pendrive, hola, vengo a trabajar una historia de abandono de padre, de muerte de padre, pongo ese pendrive y se despliega todo ese campo que llamamos cuarto plano, donde está, mira, te vas a llamar Alberto, tu abuelo es Alberto, tu bisabuela es Albertina, fulano, Cuando tomo conciencia de todo ese cuarto plano, recordé y sigo recordando. Pero por el simple hecho de haber recordado, muchas personas se sanan, muchas. Bien. Con lo cual es absolutamente loable lo que se hace, y bienvenido y bienvenida a las corrientes del tipo que sean, que trabajan con el transgeneracional, entre las cuales también está Humano Puente, trabajando con el transgeneracional. Pero hasta ahí recordé. Ni reviví, ni reparé. Entonces estas famosas 3 R's que en el conocimiento andino son reconocidas y se ve, hace poquito estuve en Cusco y ahí se habla mucho de esto, recordar, revivir, reparar, como se habla de retama, romero y ruda, ¿okay? para limpiar, para transmutar y para trascender. Lo que permite recordar, revivir y reparar es una toma de conciencia que va más allá del cuarto plano, y es cuando entro a Reorixins como gran espíritu y como fractal del gran espíritu a encontrarme con mi clan, a resolver lo que vine a resolver junto a ellos y con ellos. Bien. ¿Ok? Bien. Es cuando se repara desde el origen la distorsión, y cuando se la repara se la vuelve a comunicar al origen. Ese es un cierre de distorsión, según lo que nosotros vemos, porque si no, lo tomaríamos y lo haríamos de muy buen agrado, hasta donde sabemos, solamente en esta corriente completa, y que tomó todas las corrientes hamerianas, tomó el conocimiento bioemocional y lo unió al conocimiento chamánico, ancestral y espiritual andino, es Humano Puente. Y por eso está llegando la gente que llega de distintos lugares del mundo. En la apertura, vos hiciste hace poco el seminario de obesidad, bulimia y anorexia. Después de eso vino una apertura donde había gente de Nicaragua, de Ecuador, de Colombia, de España, de Perú, de Chile y de Argentina. Es maravilloso. Y así están viniendo. Vos compartiste con una chica que vino de Singapur, que viene de México. Y es porque hay en este momento una energía vibrante muy grande con respecto a ir por algo más. Esto que yo te digo, que invito también al conocimiento originario, a no quedarse solamente en esos planos ancestrales de juicio. El conocimiento chamánico, originario y andino tiene una profundidad tan amplia, tan enorme y tan de simbología, que es realmente admirable. Pero en esto, en las cuestiones del origen, es bueno que también nosotros seamos puentes como devolución de todo lo que nos da ese conocimiento andino, porque a mí me ha dado y me da mucho todo el tiempo, más allá de que ya no hago, he dejado de leer y he dejado de ir en busca de, porque acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Es cuando la información más llega, cuando se deja de leer la escritura para pasar a leer la tierra. La esencia. El sentir. Sí. El sentir. Total. Total. Empezar a trascender. Y agradezco de todos modos a todos los libros que leí y ahora escribo. Claro. O sea, no estoy en contra de los libros, ¿ok? No estoy en contra de los libros, pero que todos los libros sean un camino para la independencia espiritual, para la responsabilidad del ser. Que no sean libros para seguir leyendo libros, y que cuando uno hace un camino en una corriente de las mal llamadas espirituales, porque todo es espiritual, ¿no? Digo, Humano Puente es un camino espiritual, sí, pero la guerra también lo es. ¿Ok? Sí. Todo lo es, aunque nos cueste creerlo, aunque nos cueste aceptarlo.
hasta lo más terrible que nos pueda parecer es un camino espiritual. Eso por ahí es lo que más cuesta, por usar esa palabra, Sí, ¿no? sí. Reconocer que yo también soy la guerra. Oh, claro, ¿Eh? claro. Que yo también soy aquel que juzgo. Yo también soy el abusador y el abusado, soy el golpeador y el golpeado, soy la guerra. Es como soy espiritual, pero hasta ahí. Está, claro. Eso no. Hasta donde lo que me gusta, lo que no me gusta ya no Todos. es mío, es el otro. Todos sentimos un poco eso. ¿Eh? Es lógico, ¿eh? Claro, sí, Es sí, lógico. sí, por eso digo. Y si a una persona vos le decís, vos sos el creador de todo, y lo mira desde la distorsión, Te y por dice, ¿no? ejemplo, tiene un hijo que se le murió, te va a decir, Claro. vos me estás diciendo que yo maté a mi hijo. Absolutamente. Y eso es lo que vuelve importante al hecho de tener que explicarlo desde la esencia Está. y no desde la vivencia. Está. Desde la vivencia va a generar culpa, desde la esencia va a generar el reconocimiento de un ser que asumió venir a transitar una de las experiencias más difíciles de vida, entre las cuales hizo falta un código energético llamado hijo que le venga a mostrar ese lado terrible. Pero cuando uno es todo, nada existe. Y otra cosa que nos cuesta mucho aceptar es que tal vez lo más querido de mi vida, que son mis hijos, no existan. Y mis padres no existan. Pero es así. Todo es mi creación. O lo es todo o nada. O nada. ¿Ok? Ahí No es estamos. que yo soy el creador de los buenos Está. y de lo bueno y no tengo nada que ver con lo malo. Ahí está. Asumirse responsable de todo es asumirse responsable de todo. Ahí está. No, Que no es culpable, responsable. porque la culpa es un invento. Absolutamente. La porque culpa es un se invento. confunde. Adosado a la biología. ¿Cómo se adosó a la biología? Y a partir del primer humano que siente culpa y sus células viven, el siguiente descendiente necesita crear culpa para sobrevivir. Está. Crear culpa para sobrevivir. Cuando aprendemos de los animales y vemos que no tienen culpa y nos damos cuenta lo poquito que hace que éramos estrictamente animales, lo somos. Nuestra biología, tenemos conflicto de león, de ciervo, de iguana, de pez, de reptil. Nuestros cerebros están organizados para precisamente gestionar esos conflictos, ¿no? El cerebro de pez, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero. Es decir, somos 100% animales, pero con una cultura que vino adosada a la mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de procesamiento psíquico, por decirlo de una manera, en algún momento se usó para la distorsión, para el poder, eso metió la culpa y a partir de ahí la culpa aparece como parte de la evolución. Cuando reconozco a ese ser biológico conectado a una esencia divina, esa culpa desaparece. ¿Cómo es esto de que el inconsciente o si aprendió mi inconsciente que necesito generar culpa para sobrevivir? ¿Cómo puede ser que mi inconsciente me ordene, por decirlo de una manera, o crea que es bueno, que yo tengo que sobrevivir con culpa? Eso fue a partir del primer ser que sintió culpa y la explicación para poder entender cómo el inconsciente crea la realidad, porque la realidad la crea el inconsciente, lo primero que tenemos que aceptar es que el consciente es la parte mía que desea, la parte mía que tiene anhelos, la parte mía que tiene sueños, la parte mía que programa, ¿ok? Y ese consciente no tiene el menor poder sobre la creación de la realidad. No tiene el poder de generar realidad. Quien tiene el poder de generar realidad es el inconsciente. Bien. Y ahí viene el gran problema de la humanidad, porque siempre se pregunta, ¿pero cómo no lo logro? Claro. Si yo lo deseo, ¿cómo no lo logro? Y es más o menos querer hacer cuentas con una pasta linda. Es decir, no es la herramienta. Claro. El deseo no es el modo indicado. Más allá de que sí, el deseo es el primer pulso
para comenzar a hacer el trabajo necesario para permitirle al inconsciente comenzar a crear una realidad diferente. Bien. Al fin y al cabo, entonces, el deseo Sí. es el gran despertador, es el gran motivador. Bien. Digamos. Porque al fin y al cabo, toda existencia surge de un deseo. Bien. Hubo como un ser primero que está por fuera de la existencia, que lo que tuvo es algo así como un deseo de existencia, deseo de conocer sus lados desconocidos, Bien. deseo de vivir esas facetas que no conoce de sí mismo. Y acá estamos, Ahí está. somos ese ser. Ahí está. Entonces, de modo fractal, el deseo consciente es el que abre la puerta a la manifestación, y la lectura de esa manifestación es la que posibilita al inconsciente tomar conciencia, Sí. pasar a ese consciente Sí. la información necesaria para que consciente e inconsciente en comunión Sí. estén de acuerdo y el inconsciente pueda crear la realidad acorde Bien. al consciente. Es decir, Bien. que sea en ese modo sí el consciente el creador, es decir, una vida en conciencia. Bien. Una vida en conciencia. Y para eso hay que hacer un camino. Hay que hacer un camino. El primero, comprender de una vez por todas y decir, ah, con razón. Sí. Yo no podía. Con razón no podía. Porque yo lo deseo desde el consciente, Así pero la es. realidad se crea desde el inconsciente. Está. Estaba yendo a comprar papas a la pescadería, no Claro. había papas en la pescadería. Claro, claro. ¿Ok? Las papas están donde están las papas y es el inconsciente el que crea la realidad. Ahora, ¿qué realidad crea el inconsciente? Ujú. ¿Por qué esta realidad y no otra realidad? Ahí está. ¿Por qué a mí el novio y a ella no el novio? Sí. ¿Por qué a mí la novia y a él no Sí. la novia? Sí. ¿Por qué a él la casa y a él no la casa? ¿Por qué a él el dinero? ¿Por qué a él no? ¿Por qué a él una escoliosis lumbar? ¿Por qué a él y a él no? Bueno, para que toda materia se manifieste, tiene que haber habido antes un campo que la genere. Bien. Y ese campo que genera la materia está regido por el inconsciente, y el inconsciente no solo está estructurado en capas, Ujú. hay un inconsciente individual Sí. que está metido dentro de un inconsciente familiar Sí. y que responde al mando de ese inconsciente Sí. familiar. 100%. Sí. Es mucho más poderoso el inconsciente familiar que el individual. Ujú. Todo lo hago para pertenecer al clan, Bien. aunque parezca que es para huir. ¿Ok? Bien. Quien me manda mientras no tome conciencia es el clan. Pero a su vez ese clan Sí. todo lo hace por un inconsciente colectivo, para no quedarse afuera del inconsciente colectivo porque es el máximo jefe. Pero a su vez hay una clave que es muy importante, y es que dentro de este inconsciente individual, Sí. quien manda es el lado biológico del inconsciente individual. Y ahora vamos a ver por qué. Está. Dentro del inconsciente familiar, quien Sí. manda es el lado biológico del inconsciente familiar. Y dentro del inconsciente colectivo, quien manda es el lado biológico del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque somos un espíritu haciendo una experiencia biológica. Bien. Y es esa biología la que le da existencia a todo. Ahí tengo cierto acercamiento a la corriente de Robert Lanza de biocentrismo. Ajá. Robert Lanza es un científico estadounidense que dice que todo existe porque existe la biología. Y eso tiene mucho que ver con esto. Ajá. Y otra vez es uno de los representantes hoy de la ciencia de más renombre, Sí. diciendo algo que es ¡paf! Está. Un desestabilizador Sí. enorme para la creencia que hay sobre la concepción de la realidad, Sí. ¿no? Ese pienso luego existo, hoy más o menos es, soy biología, bueno, todo existe ante mí, no soy biología, nada existe. Esa es Está. la teoría de biocentrismo Sí, sí. de Robert Lanza. Ese es un libro Sí. convergente, digamos. Es un libro que lleva a un camino en el que tal vez después vayan haciendo falta cada vez menos libros. Está.
Yo recomiendo todo libro que acompañe el proceso hacia la responsabilidad de la existencia que haga que después no haga falta más libros. Ese es uno interesante. Bien. Esa biología que está gobernada por el inconsciente biológico a nivel individual se rige como la biología de todos los seres vivos, es decir, por estadística y por evolución. Las plantas como esta, que han crecido en zonas de nieve, murieron. Las que crecieron en zonas como esta, al lado de un río, en la arena, lo estoy diciendo sin saber si esta planta está en otra zona, estoy dando un ejemplo, han vivido. Por lo tanto, hay un inconsciente en el cual todas estas plantas están comunicadas. Ahí puedo mencionar a Sheldrake y a los campos mórficos y a los campos morfogenéticos y a los campos de relación que hay entre todas las especies de la misma, todas las plantas de la misma especie. Están relacionadas desde un inconsciente que les sugiere estar en este tipo de suelo. Porque las otras no sobrevivieron. Así como el inconsciente biológico nuestro nos sigue diciendo hoy, si te alejas de tu medio, tenés más riñón porque si no podés morir. Ese inconsciente biológico, hay como un pacto, podríamos imaginarlo de esa manera, no es así, pero es un pacto entre el espíritu y la materia. ¿Vos querés hacer una experiencia biológica? Bueno, la vas a poder hacer en tanto y en cuanto exista biología. Y la madre naturaleza dice, y en la biología mando yo. Mientras el espíritu se adapte a las reglas biológicas, va a poder hacer su experiencia biológica porque la madre naturaleza le garantiza que va a existir la biología. Ahora, para que la madre naturaleza garantice que existe la biología, tiene que aplicar su modo de gestionar las cosas. Y su modo de gestionar las cosas es meramente numérico. A ver, esta planta en la nieve, ¿qué pasa? ¿Crece o no crece? No crece. Muy bien. En la arena, acá en las piedras de Córdoba, ¿crece? Sí, crece. Listo. Esta planta necesita arena para sobrevivir. Y el clima de Córdoba, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Mi abuelo se fue de casa y se murió a los 40 años, cuando mi mamá tenía 3. Y se llamaba, le decían Tito. Acá abajo estoy yo, soy el nieto de Tito. Mamá me puso ese apodo porque en el fondo su inconsciente de esa manera le permitía seguir estando con su padre acompañándola. Y yo soy Tito. Y un día me quiero ir de mi casa y una pierna no me responde. Tengo o una hemiparesia o tengo una esclerosis que empieza por una pierna. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que esa misma biología evolutiva anotó si Tito se va de casa se puede morir. Por lo tanto, para Tito no es bueno irse de casa. Si yo tengo este síntoma es porque se activó ese código. No es más que un código biológico. 100% biológico. No fue una respuesta de inconsciente individual, fue una respuesta de inconsciente familiar. En esta familia, los titos que se van pueden morir. Por lo tanto, el siguiente tito concebido es concebido para quedarse, para reparar todos los titos que se van. Ahora, mi primo, que no es Tito, se puede ir tranquilamente. Se puede ir tranquilamente. Nieto del mismo abuelo que se fue y murió. Absolutamente. Es más, yo me podría tal vez ir tranquilamente, porque siempre hay que destacar que haya sucedido la historia no quiere decir que va a estar el síntoma. Pero si está el síntoma, tengo que ir por la historia porque sí o sí está. No hay un síntoma sin historia. En Humano Puente, todo síntoma es un recuerdo no sanado. En el Ho'oponopono es igual. ¿Ok? Todo síntoma es un recuerdo no sanado. Conocimiento andino, conocimiento de Hawái. O sea, estamos muy relacionados. Entonces, no es más que código biológico. Lo que acabo de resumir de Tito, en el plano 4, plano ancestral, que está grabado en el inconsciente familiar, es la base de todos los síntomas. No existe un solo síntoma
por más que en algunas corrientes se diga que sí, hasta una alergia tiene su programante en el transgeneracional. Bien, bien. Hasta una alergia. ¿Por qué? Porque Sí. el transgeneracional es el campo energético, es el plano de la casa y la realidad es la casa. No puede haber nada en esta casa que no esté en este plano. ¿Ok? Bien, Porque bien. ese plano no me lo aprueban. Claro. No puedo hacer la casa. Claro, ¿Ok? claro. Entonces, todo lo que hay acá, lo encuentre o no, está en ese plano. Hasta ese pato que acaba de pasar hoy, sí. ese pato es mucho más probable que sea descendiente de un pato que vio mi abuelo que no lo sea. Claro, sí, ¿okay? Absolutamente. Por lógica evolutiva y biológica. Está. Yo me voy a cruzar con patos, pero los patos con los que más me voy a cruzar son los que estuvieron relacionados con mis ancestros, porque mi biología necesita crearlos para poder trascenderlos, sí, ¿okay? Tal cual. Para parte de su tal creación. Cual. No es cualquier pato. Tal cual. Y ese pasto no es cualquier pasto. Y esta piedra no es cualquier piedra. Y ese síntoma no es cualquier síntoma. Y ese síntoma no es cualquier síntoma. De ahí cuando decimos ese síntoma vino a salvarte. Siempre. Lejos de atacarte, viene a salvarte. Viene con una carta sagrada. Y vos podés tomar una pastilla que nosotros le llamamos la coima biológica. Y con esto no quiero decir que uno no se la tome. Hoy tuve un viaje pesado, me tomé un ibuprofeno, me zarandeé con la camioneta al montaje, llegué con hambre. ¿Ok? Está bueno decirlo. Claro, es así. Pero te podés tomar una pastilla ante un síntoma, no sé, fuerte, el que sea, y el mensajero llegó con la carta, y vos agarraste la carta y hiciste así, la tiraste y tomaste una pastilla y te fuiste. Bueno, va a tener que venir otro mensajero. Con una carta más potente. Con una carta más potente. Y más potente y más potente. Y no te preocupes, porque si lográs esquivar la carta un montón de veces, la carta no se tira. La carta queda y alguien más abajo vuelve a esa mesa de pendrive. Vuelve a la mesa de los pendrives. Pero no hay que olvidarse que en esa mesa de pendrives el pendrive más directo es el que va a generar una descendencia acorde a mí. Bien. Entre los cuales probablemente esté yo. Es decir, la carta es la carta. O sea que podemos ir muchas veces a ese primer lugar. Sí, de hecho lo hicimos y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Todo el tiempo. Sí. De hecho, una persona que acaba de morir en este momento en Groenlandia, soy yo volviendo a ese lugar. Una laucha que acaba de morirse en un aserradero de Salta, soy yo volviendo a ese lugar. Y así. La conciencia desde el lado potencial, desde el lado multipotencial, cuántico, como decíamos hoy, ¿no? Multidimensional, es una cosa. Y la conciencia dual es otra. Yo estoy acá, yo me muero, siempre yo, hay un yo. Hay un yo ahí. Y yo no vuelvo más. Yo me muero, más. yo voy, yo vuelvo. Bien para los porteños. Yo. Yo voy, yo vuelvo. Y no, siempre todo es yo. O sea, más todavía, ¿no? Claro. Todo es yo. La laucha que murió, la cucaracha que murió aplastada por una piedra, soy yo volviendo. Bien. El pasto que se quebró soy yo yendo y viniendo, el pato que murió, el pez que comí, la lechuga que comí. Eso es muy interesante, empezar a ver a cada consultante y a cada ser que se arrima ante mí como células de mi cuerpo, porque si digo que este es mi cuerpo, son células de mi cuerpo que vienen a consultarme porque tengo un anticuerpo para sanarlas. Porque ellas sanan mi cuerpo. Claro que sí. Cuando entra un virus al cuerpo, los aminoácidos, las proteínas, se empiezan a ver qué pasa, a ver quién saca el código de no anticuerpo, un virus, por ejemplo, ¿no? Entra un virus o una bacteria o algo, sobre todo los virus, tienen muchas veces códigos nuevos que el cuerpo desconoce. No importa si entró por abajo de la uña, eso es anecdótico, en eso está más metida la ciencia, pero la cuestión es que hay alguien extraño en el cuerpo, algo extraño en el cuerpo. Todos los aminoácidos, las cadenas se combinan. En cuanto uno sabe que tiene el código de esa información que acaba de entrar, le informa ese código a todo el sistema inmunológico, a todo el cuerpo, y el cuerpo recibe la noticia de esa información que acaba de entrar. Bueno, en nuestra realidad es así. Cuando es lindo que un consultor vea que cuando un consultante llega,
es una parte de su cuerpo que viene a que le transmita el dato para seguir dentro de su cuerpo sanándolo. Bien. Porque Bien. todo soy yo. Todo soy yo. Absolutamente. Siempre estamos delante de nosotros mismos. Siempre estoy ante mí. Eso lo decía Jung, Ujú. que no hizo ninguna corriente bio, que no hizo el camino humano puente. Sí. Eso lo dice Jung, porque Jung tenía mucha comunicación, mucho conocimiento con lo arquetípico, con lo antiguo, con lo ancestral, que es eso que tal vez, espero podamos hablar también en este video, que va a ser un video muy largo, pero que necesariamente es largo porque pretende ser un camino lógico. Lógico, de ver de muchos lados todo esto. Y como decías, didáctico, ¿no? Que lo podamos comprender paso a paso. Que todo es por algo simple y lógico. Tan simple que lo hace la naturaleza. Para el que vea si esto tiene solución desde el mental, que se dé cuenta que quien mejor lo hace es la naturaleza, es la madre naturaleza, son las plantas. Esto es un proceso de conciencia, no mental. Para solucionar todo hace falta conciencia, no mente. La mente puede ser la llave. Bien. Pero para la expresión de la conciencia. Conciencia para observar. Sí, para observar lo que estás creando. Ahí estamos. Porque ahí también hay como una cosa que le falta también a otras corrientes que están surgiendo y que hablan de los observadores. Y eso. Mientras yo siga sintiéndome un observador, no me reconozco creador. El observar que yo me hacía referencia es muy grande el cambio, para encontrarme en lo que observo. Igual el cambio a observador es enorme. Ya es enorme. Es absolutamente loable, reconocible, profundo, maravilloso. Es un paso enorme pasar de víctima a parte así del enjambre a el pez que sale de la pecera y mira la pecera, ¿no? Salir de la caverna y mirar la caverna. Reconocerme observador es maravilloso. Ahora, que ese observador cuando sale de la pecera y se vea, tenga a su vez la luz de darse vuelta, o ni siquiera darse vuelta, tomar conciencia absoluta de que él es el creador de la pecera y que él es el creador del observador. Ahí estaría. Y que todo es un ciclo, la serpiente que se come la cola. Ahí es donde proponemos llegar. Y ahí es cuando decimos que es una decisión. Cuando yo me pongo a observar, ¿qué decido? ¿Observar para juzgar u observar para encontrar? No hay cambio sin decisión. La llave es la mente, la decisión es la mano que la gira. Sin decisión ni siquiera la llave sirve. No es la mente, la amiga, la enemiga. La mente es un campo neutro que siempre va a tomar lo que considera mejor para nosotros basado en la información que tiene. Pero la llave no se va a mover si no hay una decisión de girarla.